Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir en este día un poco desapacible. Luis Tocos ha hecho salir de casa y nos va a presentar su última novela, que es El tablero de la reina. Espero que lo disfrutéis con él. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y sobre todo muchas gracias a la librería, la semana escondida, muchas gracias a Arancha Fernando por invitarme. Claro, yo no había estado en el espacio y la verdad es que es precioso, felicidades, porque claro, lleva muchísimo trabajo y la verdad es que es una librería de lujo. Yo cuando quería escribir la novela, la base de la novela es el ajedrez, ¿de acuerdo? A mí me gusta mucho el ajedrez. Siempre había querido escribir una novela donde el ajedrez fuera el hilo conductor, pero no sabía en qué época. No sabía en qué época. O sea, aquí primero es la idea. La idea es que el hilo de la novela, la trama principal, tenga que ver con el ajedrez. Entonces, a partir de ahí yo me pongo a investigar. El ajedrez tiene 1500 años, más o menos. O sea, imaginarse hay años, épocas para elegir, para ambientar la novela. Entonces me pongo a investigar el siglo XIII, que es un siglo donde el ajedrez es muy importante, cuando llega a la península ibérica, cuando se crea en la India, allá en tiempos muy lejanos, pero no encontraba la ubicación, ¿no? En la Guerra Fría, es que durante la Guerra Fría el ajedrez es muy importante por el enfrentamiento entre los soviéticos y los norteamericanos, pero bueno, al final todo va llevándome al siglo XV, ¿no? De la reina, claro, yo nunca me había parado a pensar lo poderosa que es en el ajedrez. Claro, el ajedrez que jugamos hoy en día es un ajedrez medieval, ¿de acuerdo? Siglo XV. Entonces, ¿cómo puede ser que en un juego del siglo XV la figura más poderosa sea una mujer? Eso no concuerda con la época, desgraciadamente. Socialmente no es así el siglo XV. En cambio, el ajedrez refleja la época en esta época, ¿no? Ahí pasa algo, ¿no? Tiene que haber una causa, siempre hay una explicación, ¿no? Otra cosa es que la encuentre, ¿no? Entonces, claro, eso me quiero pensar, hay que investigar más, pasar información, y entonces digo, bueno, aquí sí que puede que haya para escribir una novela, ¿no? Pero luego hay más, que es, ¿cómo es posible que un juego como el ajedrez, tan antiguo, el ajedrez se crea en la India, luego a Persia, luego pasa al Islam, el Islam lo introduce en la península ibérica, luego los diferentes reinos cristianos, es un juego muy antiguo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser, o mejor dicho, por qué un juego tan antiguo está tan de moda hoy en día? Es algo curioso, algo pasa. El otro día, anteayer, fui presente en Madrid, estaba conmigo un periodista que también era experto en el mundo del ajedrez y me dijo que posiblemente ahora mismo hay más gente jugando al ajedrez que al fútbol en el mundo. Ahora mismo, en este momento hay más gente. Y dije, ¿estás seguro? Me dice, puede ser que sí, que haya más gente jugando al ajedrez que al fútbol. Tiene que tener algo especial el juego para que sobreviva 1500 años y no solo que sobreviva, sino que esté en auge. Algo tiene que haber ahí en el juego, algo tiene que tener, algo muy importante, muy profundo, ¿no? Y bueno, vamos a estudiarlo y a ver cómo lo podemos utilizar para crear una novela. Todo esto me lleva al siglo XV. ¿Qué ocurre en el siglo XV? Bueno, en el siglo XV ocurren muchas cosas. Es un siglo muy importante porque es el final de la Edad Media. Ya es la época bajo medieval, la Edad Media ya está llegando a su ocaso y empiezan a haber brotes de lo que va a ser luego la siguiente época, lo que va a ser el Renacimiento, que va a ser la Edad Moderna, ¿no? Entonces están cambiando las cosas. En el siglo XV, al final del siglo XV, en España hay unas figuras muy importantes, políticamente hablando, que marcan la época, que son los reyes católicos. Conocemos un poco lo que llegaron a hacer, ¿no? Tanto Isabel como Fernando. Pero lo que no conocemos también, no nos cuentan en la literatura, en las novelas, en las películas, en los libros de historia, es cómo llegan al poder. Tanto Fernando como Isabel. Entonces, ese periodo histórico a mí me parecía muy curioso, ¿no? ¿Cómo consiguen llegar al poder? Sobre todo en el caso de esta novela, cómo Isabel consigue llegar al poder. Isabel, cuando empieza la novela, es una infanta, una niña. Es una niña que está en una situación muy compleja, porque ha perdido a su hermano, su madre y su padre murió hace mucho tiempo, su madre no se encuentra en buen estado de salud mental, está sola, está sin aliados, pero es clave para la corona.
es una figura clave. La novela cuenta ese ascenso al poder, como una niña, una infanta, sin aliados, porque Isabel no tiene ningún aliado en la corte. Incluso los que parecen sus aliados realmente lo que quieren es utilizarla para llegar al poder, pero no quieren que ella gobierne. En esta novela es inconcebible todavía pensar que una mujer va a reinar. En este caso, Isabel es la primera gran reina europea, la primera que realmente reina, sola. Es un personaje que para llegar ahí tiene que hacer un gran recorrido. Entonces la novela se apoya en esa parte histórica, pero luego el protagonista no es Isabel, Isabel es un personaje secundario. Los protagonistas son otra niña, que se llama Gadea, que es de Toledo. Es una joven que lo pasa muy mal en la vida, pero que tiene una habilidad, cierta actitud para jugar al ajedrez. Y al final será el ajedrez lo que le permita progresar en la vida. Y hay otro personaje que es masculino, que no tiene nada que ver con Gadea, en principio, que se llama Rui, y que es un cronista. Es un cronista, es un escritor, es también historiador, y sobre todo es ladrón de manuscritos antiguos. Le gusta introducirse en las bibliotecas importantes y robar libros. Esto, claro, queda muy mal decirlo aquí. No cojáis imagen, no robéis ningún libro. Pero otros personajes al final terminarán unidos. Entonces, esta es un poco la manera que la novela está estructurada para que, tanto si vais por el camino de Gadea como por el camino de Rui, vais a terminar luego en el mismo lugar, ¿no? Que es a donde yo os quiero llevar, que es la corte del siglo XV, ¿no? Para que viváis lo que hay en esa corte que está llena de intrigas, de muertes sospechosas, por decirlo de una manera más suave, de guerras, de traiciones, también de diplomacia, y donde la gente juega al ajedrez. El ajedrez es un juego, la novela se dice mucho que es un juego de reyes. Entonces se utiliza mucho el ajedrez. El ajedrez tiene, pues claro, tiene mucha simbología, y la novela intenta utilizarla para explicar también, sobre todo para que Gadea aprenda cómo tiene que valerse en la vida, ¿no? Cómo tiene que concentrarse en el juego, cómo tiene que controlar el centro del tablero, cómo tiene que pensar no en el presente, sino pensar cómo van a ser los movimientos que va a hacer en el futuro, dentro de 3 o 4 posiciones, a controlar sus sentimientos y no mostrar lo que está pensando, si lo está pasando mal que sepa ocultarlo, si está contenta también, que aprenda también a tomar las decisiones adecuadas. Entonces todo eso lo aprendido a través del ajedrez, y eso lo podéis aplicar a hoy en día. El ajedrez se está introduciendo también en los colegios, precisamente porque se ven todas las utilidades que tiene para la gente joven. Entonces es una manera también de un tema actual, traerlo desde el pasado, ¿no? Que es lo que tiene también la novela. En la novela también se explica, pues, la historia del ajedrez, cómo las figuras han ido evolucionando, cambiando, pero eso lo lleva también al plano político, para entender a través de la novela cómo es la política de la época. Pero la novela, sobre todo, es una novela de aventuras. Los que habéis leído un poquito ya, pues podéis ver que es una novela de aventuras. Porque, claro, de la trama no os puedo contar mucho, porque si no ya... es una novela de aventuras, también es una novela de misterio, sobre todo a partir de la parte central de la novela. Y es una novela que intenta llevaros a esa época, ¿no? Un siglo XV que es muy distinto a la actualidad, eso está claro, pero que es una época muy bonita por el cambio que supone pasar de la Edad Media a la Edad Moderna. Los reyes católicos tienen algo muy interesante, ¿no? Que si os dais cuenta, cuando se habla de reyes, siempre se habla en singular, siempre no sé, Carlos III, pero nunca dices los reyes ambos, ¿no? Eso dice mucho del poder que tienen los reyes católicos, ¿no? Pero claro, los reyes católicos son realmente reyes medievales en origen, pero que cuando terminan sus reinados se han convertido en reyes modernos. Entonces la monarquía cambia con ellos, y con ellos también cambia la sociedad española, y cambia todo, cambia las fronteras, cambia la forma de la diplomática, ha cambiado hasta el mundo cuando termina su reinado, ¿no? Se ha descubierto un nuevo mundo, se han ensanchado las fronteras, y el ajedrez también ha cambiado. Y diréis, ¿y esto por qué? Bueno, la novela va al siglo XV, esto lo puedo contar, pues lo tenéis en las notas de autor, en base a la investigación. Estas novelas son muy importantes a base de documentación e investigación. Entonces, claro, investigando, pues todo parece indicar que los primeros documentos que existen donde aparecen las reglas más modernas, las reglas actuales del ajedrez, son españoles. El primero de todos, un poema valenciano. El segundo también es un tratado
es impreso, es incunable, en Valencia, y el siguiente está en la Universidad de Salamanca. Los dos valencianos se perdieron, uno en las guerras napoleónicas, otro en la guerra civil. El de Valencia se conserva en la Universidad Valenciana, que se trataba de Lucena. Entonces, la primera vez que aparecen los movimientos actuales de la reina es en 3 documentos que ocurren en España, y los 3 en finales del siglo XV. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en España, finales del siglo XV, tanto en la corona de Aragón como en la corona de Castilla, algo ocurre. El ajedrez cambia. Claro, que cambia un juego que viene tan antiguo, tiene que ser por una razón muy profunda, ¿no? Y además lo que hacen es cambiar la reina solo. Cuando el ajedrez llega aquí a la península ibérica, no hay ninguna figura femenina en el ajedrez. Al lado del rey hay otra figura defensiva que tiene que proteger un poco al rey. Esto es así hasta más o menos el siglo XIII, más o menos, que sí que se cambia y se pasa a que sea una reina, porque refleja más la sociedad de la época feudal, ¿no? Con los reyes. Pero sigue manteniendo los movimientos de la figura anterior, que son defensivos, hasta el siglo XV. En el siglo XV, de repente, la reina pasa de ser una figura defensiva a ser la figura más poderosa del juego. ¿Por qué? Que es un poco lo que se había presentado al principio de la presentación. ¿Cómo es posible que la figura cambie? Tiene que haber alguna razón. Y parece ser que por primera vez es en España, tanto en Castilla como en Aragón, prácticamente al mismo tiempo. Tuvo que haber alguna figura femenina en la política que les impactara tanto a la gente de aquella época que dijeran: ¿y por qué la reina del ajedrez no tiene el poder que tiene esta mujer? Que es lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, pues es un poco la clave de la novela, ¿no? Esa figura, todo parece indicar que es Isabel de Castilla. Imaginaos lo que es para la época, de repente, que por primera vez les mande una mujer. Nosotros ponemos en el siglo XV, O sea, no se está hablando del siglo XXI, ponemos del siglo XV. Fijaros que luego en España, después de Isabel la Católica, no ha habido ninguna mujer, han pasado 500 años, con tanto poder. Entonces, claro, para los de la época, o sea, si para nosotros sería cambio, imaginaos para la gente de la época. Entonces de repente se encuentra con que manda es una mujer. Y además Isabel no solo manda, sino que imparte justicia, y que cuando hay una batalla va bien a la batalla, no cabalga delante de las tropas, pero está allí in situ y toma decisiones. Entonces, claro, es lógico de pensar que dijeron: bueno, pues de repente vamos a hacer que la figura del ajedrez sea la reina, una figura muy poderosa. Y lo bonito además no es solo eso, sino que eso permanece, porque podría haber pasado que eso hubiera sido durante el reinado de Isabel, pero que luego pues la figura hubiera vuelto atrás o hubiera vuelto a hecho algún cambio para hacerla más conservadora, pero no, eso se perpetúa y hasta llegar a la actualidad. Pues todos esos detalles se quieren mostrar en la novela, pero que os digo, sobre todo es una novela de misterio, una novela que también habla mucho de los libros, como os he dicho antes, porque en esta época los libros son muy importantes, y eso que todavía no estamos en el esplendor de la imprenta, donde se habla mucho de historia, pero desde el punto de vista de que el personaje de Ruy intenta hacer entender a todo el mundo lo importante que es aprender historia. Por ejemplo, cuando está en la corte intenta hacer entender a los reyes lo importante que es que ellos sepan la historia de su reino, pero también de los reinos de alrededor, que es esencial para un buen gobernante saber la historia, ¿no? de lo que ha ocurrido antes. Gadea va a hacer un recorrido por gran parte de España y va a terminar en León. Y termina en León porque otra cosa que descubres con la documentación es que las figuras de ajedrez más antiguas que hay en Europa están en León. Y los documentos más antiguos de Europa que hablan del ajedrez son los testamentos que están en Cataluña. O sea que ya no solo eso está hablando del ajedrez moderno, sino que incluso si te vas más atrás, las primeras referencias del ajedrez europeas son españolas. Pues precisamente ahora que el ajedrez está más de moda que nunca, sería buen momento, ¿no?, para decir: muy bien, pero que sepáis que estáis jugando a un juego que las normas actuales son españolas, y que además toda esta información está ahí. Y también reivindicar la figura de Isabel como personaje realmente muy importante, y incluso antes de llegar a ser reina, el descubrimiento de América. O sea, ya ahí ni siquiera os hablo del descubrimiento de América, de la conquista de Granada. No, incluso cuando ella es niña,
ella ya habla de la conquista de Granada, porque Granada debía haberse conquistado hace ya 200 años. O sea, Castilla llevaba 200 años esperando conquistar Granada, y los reyes se habían acomodado en un sillón como el que estoy yo, porque era más fácil cobrar los impuestos que pagaba el reino de Granada, las parias, que lanzarte a la conquista. Isabel desde pequeña sabe que eso no puede ser, que su primer objetivo tiene que ser conquistar Granada por fin, después de 200 años, como ya la habían planeado. Entonces, un recorrido que voy a hacer por la novela y por la historia. Salen muchos más personajes históricos. Sale, por ejemplo, Jorge Manrique. Me aparece un personaje que es muy famoso en Madrid, que es la latina. Beatriz Galindo, la latina, que era una latinista. En Madrid hay un barrio dedicado a una latinista del final del siglo XV, principio del siglo XVI. Pues esta mujer que aparece en la novela también es muy revolucionaria por su época. Ella es de Salamanca, iba a la Universidad de Salamanca, pero de oyente, porque claro, las mujeres tenían prohibido ir a la universidad en el siglo XV, pero consigue ir de oyente. Claro, destaca tanto que se convierte en la mejor iba a hacer su promoción, realmente no, porque no se puede licenciar, pero bueno, es la mejor de la clase. Esto hace que consiga trabajo en Madrid. ¿Y quién la llama para trabajar en Madrid? Pues nada menos y nada más que Isabel la Católica. Y esta chica consigue, a través del latín, de la gramática, pero sobre todo del latín, hacerse un hueco en la corte y ser una figura muy poderosa de la época. A través del latín, de ser profesora de latín. Eso me parece algo realmente muy fascinante, y como demuestra ya que a final del siglo XV, una mujer, a través de las humanidades, podía conseguir ser un personaje muy relevante de la corte. Tanto que en Madrid tiene un barrio, más un barrio muy chulo, muy conocido. Pero bueno, ese personaje también está en la novela, entre otros, ¿no? Porque también hay un personaje muy importante que es el arzobispo de Toledo, Marqués de Villena. O sea, luego tienes ahí una serie de personajes históricos que lo que hacen es completar la novela y ir explicando cómo es esa época, ¿no? tan curiosa.